Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un autor en una hora, donde vamos a contarles la vida de un autor a través de sus obras, destacando alguna escena de cada uno de sus libros. Hoy les vamos a contar Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue un brillante intelectual, inconformista, que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Escribió una cantidad ingente de artículos y ensayos, 8 poemarios, estrenó una docena de dramas y es autor de 5 novelas largas y 8 breves, además de varios relatos. Entre los escritores de la generación del 98 es el más polifacético. Miguel de Unamuno y Jugo nace el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, en el barrio de las Siete Calles. Es el tercero de 6 hijos y el primer varón del matrimonio de Félix María de Unamuno Larraza y María Salomé Crispina Jugo Unamuno, que era su sobrina. Yo no me acuerdo de haber nacido. Esto de que yo naciera, y el nacer es mi suceso cardinal en el pasado, como el morir será mi suceso cardinal en el futuro. Esto de que yo naciera es cosa que sé de autoridad, y además por deducción. Y ella aquí, como del más importante acto de mi vida, no tengo noticia intuitiva y directa, teniendo que apoyarme para creerlo en el testimonio ajeno. El padre es un panadero y comerciante llegado a Vergara desde México. Llega a ser concejal liberal del Ayuntamiento de Bilbao tras las primeras elecciones democráticas de septiembre de 1868. Pero muere cuando Miguel de Unamuno tiene 6 años. Murió mi padre en 1870, antes de haber yo cumplido los 6 años. Apenas me acuerdo de él. Y no sé si la imagen que de su figura conservo no se debe a sus retratos que animaban las paredes de mi casa. Al año siguiente fallece una de las hermanas de Miguel, María Mercedes Higinia. La madre de Miguel siempre viste de luto. Es una mujer triste pero enérgica que ha estudiado francés en un colegio de Bayona y que se preocupa por la educación y los estudios de sus hijos. Miguel también es un niño triste y melancólico, tímido y solitario. Aprendió sus primeras letras con don Higinio en el colegio privado de San Nicolás, en la calle del Correo. El colegio a que me llevaron no bien había dejado Las Hayas. Era uno de los más famosos de la villa. Era colegio y no escuela. No vale confundirlos, porque las escuelas eran las de Devalde, las de la villa, por ejemplo, a donde concurrían los chicos de la calle, los que se escapaban a nadar en los caños, los que nos motejaban de farolines y llamaban padre y madre a los suyos, y no como nosotros, papá y mamá. En 1872 comienza la Tercera Guerra Carlista y en 1873 se proclama la Primera República. A finales de año, casi todo el territorio vasco está en manos de los carlistas. Todo esto ocurre cuando Miguel acaba sus primeros estudios en el Colegio San Nicolás y está a punto de entrar en el instituto. Es testigo del asedio de Bilbao, lo que reflejará más tarde en su primera novela, Paz en la Guerra. Unamuno la consideró siempre como su más importante esfuerzo de reflexión sobre el País Vasco. La escena que les vamos a contar sucede cuando el sitio de Bilbao ha comenzado y la ciudad empieza a acostumbrarse a los bombardeos, y Unamuno cuenta muy bien esa nueva cotidianidad. Aquella primera noche de angustia, acostáronse casi todos vestidos en el despacho de aquella lonja oscura y húmeda, bajo el nivel del suelo de la calle por uno de sus lados. Doña Micaela temblaba como azogada al oír en el silencio, solo interrumpido por lejanos estampidos, el correr de las ratas entre los sacos del almacén contiguo, alguna vez su chillido agorero y lúgubre, mientras los chiquillos cuchicheaban, preguntándose qué sería aquello del bombardeo. Al día siguiente se blindan puertas y ventanas con sacos de tierra en unas partes y en otras con tablones de madera y cueros de buey. El pueblo presenta un aspecto extraño, blindados los bajos de las casas y formando aduares las familias recogidas en lonjas, tiendas, almacenes y sótanos para proseguir el curso de la vida ordinaria en lo que empiezan a llamar las catacumbas. Eso sí, el peligro aúna a las familias, hace del pueblo todo una sola familia, apiñada frente a la suerte. La calle es como la casa y un puchero, hecho más de una vez en el portal, es para más de una familia. La vieja villa de sedentarios mercaderes presentaba aspecto de pasajera estancia de alguna tribu nómada.
Toda etiqueta se había desvanecido en una familiaridad íntima, en la incertidumbre del mañana, viviendo de milagro, con las raíces al aire, las voluntades despegadas del sosiego amodorrador de la vida y libres de su obsesión, la gozaban con avidez. La sacudida sacó a flote las honduras de la vida ordinaria y oían todos el lento tejer de la trama infinita del telar de la suerte. En muchas lonjas se pasan el día entre música y baile, en una ociosidad forzada. Más de una nueva familia brota del contacto de las familias al agazaparse en oscuros rincones. Las mujeres son las que pelean silenciosas con la resignación mientras los hombres hacen sus guardias. Para los niños empieza con los bombardeos una nueva vida sin colegio. Por la noche se reúnen mujeres y niños a rezar el rosario y cuando la bomba es cerca, se corta el rezo. Se tienden todos en el suelo y pasado el momento de angustia en el que solo se oyen las respiraciones, se recobra el curso del rezo. Fue la gente acostumbrándose, y los mismos que hacía 2 años cerraron sus tiendas el día de la Ascensión, llenos de pánico al oír 4 tiros al aire, oían tranquilos reventar las bombas, que era un suceso más entre los diarios sucesos, un suceso incorporado ya a la trama de la vida ordinaria. Levantaba los ánimos varoniles el vigoroso valor de las pacíficas mujeres, habituadas ya al bombardeo, curadas de espanto. Era el hondo valor, el que enseña la paz, muy otro que la bravuconería que en la guerra se aprende. El miedo de los primeros días, el de la sorpresa, se ha transformado en colérica irritación sorda, en odio. La gente va y viene con las preocupaciones cotidianas, a la hora de siempre, con su mismo paso, como si nada extraordinario ocurriese, a ganarse la subsistencia, viviendo vida de paz en el seno de la guerra. Aunque nuevos sucesos entran en la trama de cada día. Como todo hombre útil para la lucha se ocupa en defender la villa del enemigo exterior, guarda el orden interior, patrullando por las calles, un cuerpo de veteranos, formado en su mayor parte de nacionales de la Guerra de los 7 años, ineptos para las fatigas de guardias y retenes. Los llaman los chimberos, cazadores de pajarillos. A su lado van 2 o 3 ochentones armados de paraguas porque no pueden ni con las armas. Como los niños cuando caminando de noche y a solas por lo oscuro cantan para sentirse consigo mismos. Cantaban muchos tratando de levantar ánimos con cohetes y rondallas. Según muchos biógrafos, esta experiencia de la guerra es lo que marca el paso de la infancia a la adolescencia de Miguel de Unamuno, que en septiembre de 1875 realiza su examen de ingreso en el Instituto Vizcaíno para cursar el bachillerato. El Instituto Vizcaíno es un establecimiento prestigioso, uno de los edificios más relevantes de Bilbao. Durante la guerra carlista se ha utilizado como hospital militar. Cuando Miguel tiene 12 años, conoce a Concha de Lizárraga, que le obsesiona y que acabará siendo su mujer. En el instituto, a Miguel le parece todo excesivamente memorístico y aburrido y descubre que le interesa la filosofía. En diciembre de 1879, con 15 años, poco antes de irse a Madrid a estudiar, Unamuno publica su primer artículo. La unión constituye la fuerza. Sin unión no hay nada. Pues ser no existe en el universo que pueda existir. Solo la aniquilación de una sola de las partes que en la naturaleza abundan afectaría a toda ella. Esa unión tan útil, tan necesaria, tan trascendental en lo material, se hace sentir mayormente en la vida social. Un pueblo sin unión no es un pueblo. Será un conjunto de familias, mas no un pueblo. Cuando un pueblo, una raza, una nación desaparece, no es por aniquilamiento, es por desunión. 15 años tenía cuando escribió esto. Miguel de Unamuno se traslada a la Universidad de Madrid para estudiar Filosofía y Letras. En Madrid descubre un tipo de modernidad casi cosmopolita. Entra en contacto con los krausistas y la Institución Libre de Enseñanza y con el pensamiento ilustrado del momento, el positivismo y el darwinismo. 3 años después termina los estudios de Filosofía y Letras y al año siguiente, con 20 años, se doctora con una tesis, Crítica del problema sobre el origen y la prehistoria de la raza vasca. Una obra pionera de filología y donde están presentes sus conflictos con la lengua vasca. Ese mismo año comienza a trabajar en un colegio como profesor de latín y psicología y 4 años después oposita en Madrid a la cátedra de Psicología, Lógica y Ética para una plaza vacante en Bilbao. No la saca. Prepara oposiciones para muchísimas plazas más de distintos lugares de España y vive de dar clases y empieza a dedicarse al periodismo firmando con seudónimos.
Tuve por mucho tiempo en mi cuarto de estudio 2 cartones, un retrato de Spenser y otro de Homero, hecho por mí, a cuyo pie había copiado aquellos versos de su Odisea que dicen que los dioses traman y cumplen la destrucción de los hombres para que los venideros tengan que cantar. Quinta esencia del vano espíritu pagano, del estéril esteticismo, que mata toda sustancia espiritual y toda belleza. En 1891 se casa con Concha Lizárraga y empieza a preparar una oposición para la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Esta sí que la prueba, así que se trasladan a Salamanca, donde Miguel de Unamuno comienza a dar clases en la universidad y a sentirse cómodo en ese nuevo hogar. Se dedica a la traducción para conseguir más ingresos. Se afilia a la Agrupación Socialista de Bilbao, después de varias aproximaciones al movimiento obrero, pero solo está afiliado 3 años, momento en el que sufre una gran depresión. En 1895 da a luz su primera colección de ensayos, En torno al casticismo. Son 5 ensayos publicados inicialmente en la revista La España Moderna. Este es el arranque del 5º ensayo. Conforme he ido metiéndome en mis errabundas pesquisas en torno al casticismo, se me ha ido poniendo cada vez más en claro lo descabellado del empeño de discernir en un pueblo o en una cultura, en formación siempre, lo nativo de lo adventicio. Es tal el arte con que el sujeto condensa en sí el ambiente, tal la madeja de acciones y reacciones y reciprocidades entre ellos, que es entrar en intrincado laberinto el pretender hallar lo característico y propio de un hombre o de un pueblo, que no son nunca idénticos en 2 sucesivos momentos de su vida. 2 años después publica su primera novela y en los 2 años siguientes ven la luz sus 2 primeras obras teatrales, La Esfinge y La Venda, así como numerosos artículos en la prensa española e hispanoamericana. En 1898 la situación política en España es convulsa. Tras la guerra hispano-estadounidense, España pierde sus colonias. En este ambiente surge el grupo de los 3, formado por Azorín, Baroja y Maeztu, y se empieza a hablar de la generación del 98. Tras un rompedor discurso de apertura del año académico, Miguel de Unamuno es nombrado rector de la universidad con poco más de 30 años. En 1901 empieza a leer a su filósofo predilecto, Kierkegaard, e incluso aprende danés para comprenderlo mejor. En 1902 publica Amor y Pedagogía, que contiene un prólogo del autor lleno de humor que nos explica esta novela. Es la presente novela una mezcla absurda de bufonadas, chocarrerías y disparates, con alguna que otra delicadeza anegada en un flujo de conceptismo. Diríase que el autor, no atreviéndose a expresar por propia cuenta ciertos desatinos, adopta el cómodo artificio de ponerlos en boca de personajes grotescos y absurdos, soltando así en broma lo que acaso piensa en serio. Es, de todos modos, un procedimiento nada recomendable, aunque muy socorrido. Amor y Pedagogía cuenta la historia de don Avito Carrascal, un intelectual que cree que puede convertir a un niño en un genio, aplicando los principios modernos de la pedagogía. Unamuno quiere hacer una crítica al positivismo y las doctrinas intelectuales que solo intentan ordenar y clasificar el mundo. Esta escena sucede al poco de empezar la novela. Medita, en efecto. Carrascal buscar mujer a él y a su obra adecuada, y con ella casarse para tener de ella un hijo en quien implantar su sistema de pedagogía sociológica y hacerle genio. Por amor a la pedagogía, va a casarse deductivamente. Porque los matrimonios pueden ser inductivos o deductivos. Un matrimonio inductivo es aquel en el que el hombre se ve seducido por un gentil cuerpecito femenino con el contenido espiritual que tenga. Un matrimonio deductivo es cuando el hombre se siente solo y busca novia, o sea, que la idea de la novia precede a la idea de casarse. El matrimonio del futuro padre del genio tiene que ser deductivo. Y como un hombre moderno, por mucho que en la pedagogía sociológica crea, no puede dejar de creer en la ley de la herencia. Cavila noche y día, habito acerca del temperamento, idiosincrasia y carácter que su colaboradora ha de tener. Porque eso de que el huevecillo del futuro genio haya de ser un huevecillo como los demás está bien en teoría, como postulado y punto de arranque de nuestra pedagogía para los matriculados en ciencias, pero ¿hemos de despreciar el instinto? A buscar, pues, novia. Con motivo del tricentenario de la publicación del Quijote en 1905, Miguel de Unamuno publica su ensayo Vida de Don Quijote y Sancho.
Es uno de sus libros más representativos. Unamuno no pretende descubrir el sentido que Cervantes le da a su obra, sino que cuenta el sentido que le da a él. Puede ser una novela, porque en sus páginas el hidalgo y el escudero reviven los episodios de la obra en compañía de un narrador que no se priva de meterse en todo, con una extraña mezcla de admiración y animadversión hacia Cervantes. A veces toma el Quijote como simple pretexto y otras como estímulo y fuente de inspiración. Así empieza el capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nada sabemos del nacimiento de Don Quijote, nada de su infancia y juventud, ni de cómo se fraguara el ánimo del caballero de la fe, del que nos hace con su locura acuerdos. Nada sabemos de sus padres, linaje y abolengo, ni de cómo hubieran ido asentándosele en el espíritu las visiones de la asentada llanura manchega en que solía cazar. Nada sabemos de la obra que hiciese en su alma la contemplación de los trigales salpicados de amapolas y clavellinas. Nada sabemos de sus mocedades. En 1913 publica la primera de sus grandes obras filosóficas, Del sentimiento trágico de la vida. Es la obra cumbre de la producción unamuniana, en la que encierra su visión de la historia de Europa, su metafísica y su propia y personalísima teología, su concepción del cristianismo. Hay un conflicto entre razón y sentimiento, razón y voluntad de vida eterna, donde se cifra la esencia agónica del cristianismo, su lucha perpetua. Pero de esa vida que es lucha y conflicto emergen, paradójicamente, una ética universal del amor como compasión y una personalidad forjada en el dolor. Aunque el diagnóstico de Unamuno, en sus páginas finales, es desolador. El desierto oye, aunque no oigan los hombres. Y un día se convertirá en selva sonora, y esa voz solitaria que va posando en el desierto como semilla dará un cedro gigantesco que con sus 100.000 lenguas cantará un hosana eterno al Señor de la vida y de la muerte. Y vosotros ahora, bachilleres carrascos del regeneracionismo europeizante, jóvenes que trabajáis a la europea con método y crítica, científicos, haced riqueza, haced patria, haced arte, haced ciencia, haced ética, haced, o más bien, traducid sobre todo cultura, que así mataréis a la vida y a la muerte, para lo que ha de durarnos todo. En 1914 publica Niebla, su novela más importante, escrita en 1907. La novela narra el despertar de la voluptuosidad en el hasta entonces casto Augusto Pérez y los desórdenes de todo tipo que ello conlleva, consecuencia todo de su condición de urbanita. Al aparecer, Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esa actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía. Augusto Pérez, un paseante de la vida, no tiene decidido hacia dónde ir mientras abre el paraguas. De pronto pasa por la calle una garrida moza y tras de sus ojos se va, como imantado. Y así, una calle y otra, hasta que se detiene a la puerta de la casa donde ha entrado la mujer. La portera de la casa le mira con ojillos maliciosos. Augusto mete la mano al bolsillo y encuentra un duro. Sin sacarlo aún del bolsillo, le pregunta a la portera el nombre de la señorita que acaba de entrar, y la portera se lo dice y le cuenta que es soltera y huérfana, que vive con unos tíos y que se dedica a dar lecciones de piano. Augusto le da el duro y la portera, que se llama Margarita, se lo agradece, ofreciéndole sus servicios y su absoluta discreción. Augusto se detiene a apuntar el nombre completo y la dirección de Eugenia. Lleva un libro de memorias en el bolsillo. Eugenia Domingo del Arco, avenida de la Alameda 58. Encima de esta puntuación había estos dos endecasílabos. De la cuna nos viene la tristeza y también de la cuna la alegría. Vaya, se dijo Augusto. Esta Eugenita, la profesora de piano, me ha cortado un excelente principio de poesía lírica trascendental. Me queda interrumpida. Sí, el hombre no hace sino buscar en los sucesos, en las vicisitudes de la suerte, alimento para su tristeza o su alegría nativas. Un mismo caso es triste o alegre según nuestra disposición innata. ¿Y Eugenia? Tengo que escribirle, pero no desde aquí, sino desde casa. ¿Iré más bien al casino? No, a casa.
Augusto es rico y su anciana madre ha muerto hace menos de 6 meses. Vive con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa, que están casados entre sí, pero no tienen hijos. Le abre la puerta a su criado. Augusto se pone enseguida a escribir, pero se queda dormido. Le despiertan para almorzar. No hace más que pensar en Eugenia. Mi azarosa Eugenia. Esta mi vida mansa, rutinaria, humilde, es una oda pindárica tejida con las 1000 pequeñeces de lo cotidiano. Lo cotidiano. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Dame, Señor, las 1000 menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías. Y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto. La niebla. La vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Al final, después de comer, se pone a escribir. Le cuenta a Eugenia en la carta el azar de haberse cruzado con ella, la atracción de sus ojos y cómo la siguió, y le pide una cita. Cierra la carta y vuelve a echarse a la calle, camino de la avenida de la Alameda. Mientras va hablando consigo mismo, se cruza con Eugenia sin darse cuenta. La niebla espiritual es demasiado densa. Pero Eugenia sí se fija en él y se dice que ese joven no tiene mal porte y parece bien acomodado. Y es que sin darse clara cuenta de ello, adivinó a uno que por la mañana la había seguido. Las mujeres saben siempre cuándo se las mira, aún sin verlas, y cuándo se las ve sin mirarlas. Y siguen los dos, Augusto y Eugenia, en direcciones contrarias. Augusto se encuentra ante la sonrisa de Margarita y le pide que haga llegar su carta a las propias blancas manos de la señorita Eugenia. Margarita le cuenta que la señorita ha tenido muchos pretendientes y que ahora tiene algo así como un novio o un aspirante a novio. Augusto se retira proponiéndose luchar por Eugenia y caminando se encuentra a la puerta del casino, donde su amigo Víctor le espera para echar la cotidiana partida de ajedrez. Augusto le cuenta su encuentro con Eugenia y Víctor le dice que conoce a la profesora de piano. Resulta que también la conocen su criado y su cocinera. Cuando se acuesta, Augusto piensa que todos la conocen menos él. Tengo que tomar alguna determinación. Se decía Augusto paseándose frente a la casa número 58 de la avenida de la Alameda. Esto no puede seguir así. En aquel momento se abrió uno de los balcones del piso segundo en que vivía Eugenia y apareció una señora enjuta y cana con una jaula en la mano. Iba a poner el canario al sol, pero al ir a ponerlo faltó el clavo y la jaula se vino abajo. La señora lanzó un grito de desesperación. ¡Ay, mi pichín! Augusto se precipitó a recoger la jaula. El pobre canario revoloteaba dentro de ella despavorido. Augusto le sube la jaula a la señora, que se lo agradece y le invita a pasar. Entra en la sala un caballero anciano, el tío de Eugenia, sin duda. Lleva anteojos ahumados y un fez en la cabeza, y lo primero que hace es decirle a Augusto una frase en esperanto. Le dice que es anarquista místico. Augusto piensa en la huida, pero el amor de Eugenia le contiene. Se presenta y les cuenta que no es casual que estuviera bajo su ventana y que Eugenia le parece encantadora. Resulta que ambos conocían a la madre de Augusto y la tía le sorprende diciéndole que tiene abiertas las puertas de esa casa y que va a ayudarle a quitar a esa chiquilla un caprichito que se le ha metido en la cabeza, que a ella, Augusto, le parece un excelente sujeto, bien educado, de buena familia, con una renta más que regular y que a partir de ahora él es el candidato. Y le cuenta que el padre de Eugenia se suicidó después de una operación bursátil desgraciadísima y la ha dejado casi en la miseria. Le ha quedado una casa, pero con una hipoteca altísima, y la pobre chica se ha empeñado en ahorrar dando lecciones de piano. Augusto concibió al punto un propósito generoso y heroico. En Niebla, Unamuno anticipa el uso de la metaficción. A las obras de ficción las llama nivolas. Hay una escena brutal en Niebla en la que uno de los protagonistas se rebela y se marcha a Salamanca para hablar con su autor. Se echó sobre la cama. Mordió la almohada. No acertaba a decirse nada concreto. Se le enmudeció el monólogo. Sintió como si se le acorchase el alma. Y rompió a llorar. Y lloró. Lloró. Y en el llanto silencioso se le derretía el pensamiento. Aquella tempestad del alma de Augusto termina como en terrible calma en decisión de suicidarse. Pero antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, se le ocurre consultarlo con el autor de todo este relato. No quiere dejar este mundo sin haberle conocido y platicado un rato con Unamuno. Emprende, pues, un viaje a Salamanca para visitarle.
Cuando me anunciaron su visita, sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despacho librería. Entró en él como un fantasma, miró a un retrato mío al óleo que allí preside a los libros de mi librería y a una seña mía se sentó frente a mí. Augusto empieza hablando a Unamuno de sus trabajos literarios y más o menos filosóficos y enseguida empieza a contarle su vida y sus desdichas. Unamuno le ataja enseguida diciendo que de las vicisitudes de su vida sabe él tanto como Augusto, que mira a Unamuno con ojos de verdadero terror. Unamuno le dice que no puede suicidarse, aunque quiera, porque le dice que para hacerlo hace falta estar vivo, y él no existe más que como ente de ficción, como personaje de Nivola. El hombre se queda mirando un rato a Unamuno y le dice lentamente que a lo mejor está equivocado y ocurre precisamente todo lo contrario, y que a lo mejor no le conoce tanto como cree. Unamuno empieza a inquietarse y le dice que basta, dando un puñetazo en la mesa camilla. Augusto dice que muchos suicidas son homicidas frustrados y se matan a sí mismos por falta de valor para matar a otros. Unamuno se pone en pie. Dice que eso ya es demasiado. ¿Matarme? ¿A mí? ¿Tú? Morir yo a manos de una de mis criaturas. No tolero más. Y para castigar tu osadía y esas doctrinas disolventes, extravagantes, anárquicas con que te me has venido, resuelvo y fallo que te mueras. En cuanto llegues a tu casa, te morirás. Te morirás, te lo digo. Te morirás. Augusto suplica, tembloroso de miedo y pálido. Le dice a Unamuno que quiere vivir, aunque vuelva a ser burlado, aunque otra Eugenia y otro Mauricio le desgarren el corazón. Unamuno le dice que no puede ser. Augusto cae a los pies de Unamuno de hinojo suplicante. Aquella misma noche se va de Salamanca con la sentencia de muerte sobre el corazón. Procura alargar lo más posible su vuelta a casa. Va en tren contando los minutos. Todas sus desventuras, sus amores con Eugenia y con Rosario, la historia de su boda frustrada, se han fundido en una niebla. ¿Será verdad que no existo realmente? ¿Tendrá razón este hombre al decir que no soy más que un producto de su fantasía, un puro ente de ficción? Supongamos que es verdad que ese hombre me ha fingido, me ha soñado, me ha producido en su imaginación. Pero no vivo ya en las de otros, en las de aquellos que lean el relato de mi vida. Y si vivo así en las fantasías de varios, ¿no es acaso real lo que es de varios y no de uno solo? En agosto de 1914, el ministro de Instrucción Pública destituye a Miguel de Unamuno del rectorado por razones políticas. Unamuno apoya durante la Primera Guerra Mundial a los aliados frente a los germanófilos, visitando el frente italiano con Azaña y Américo Castro. Es candidato a diputado por el Partido Republicano de Vizcaya. Tiene enfrentamientos con el rey Alfonso XIII, llegando a ser procesado por injurias al rey, siendo condenado a prisión y posteriormente indultado. En 1917 publica Abel Sánchez. El más doloroso experimento que haya yo llevado a cabo al hundir mi bisturí en el más terrible tumor comunal de nuestra casta española, el vicio capital de los españoles. Habla, claro, de la envidia. Unamuno deja bien claro que ha resuelto escarbar en ciertos sótanos y escondrijos del corazón, en ciertas catacumbas del alma, a donde no gustan descender los más de los mortales. Además, hay otro elemento clave en esta novela, el mito de Caín que obsesiona a Unamuno. Así lo dice en un fragmento de Abel Sánchez. La envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas. No se envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos. No se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí, no al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. Y la mayor envidia entre hermanos. Por algo es la leyenda de Caín y Abel. Los celos más terribles, tenlo por seguro, han de ser los de uno que cree que su hermano pone ojos en su mujer, en la cuñada. Y entre padres e hijos, decididamente, la envidia es una forma de parentesco. Nosotros vamos a contarles el comienzo de esta brutal novela donde aparece y se cuenta el origen de todos los males de Joaquín Monegro. No recordaban Abel Sánchez y Joaquín Monegro desde cuándo se conocían. Eran conocidos desde antes de la niñez, desde la primera infancia, pues ya sus sendas nodrizas se juntaban y los juntaban cuando aún ellos no sabían hablar. Aprendió cada uno de ellos a conocerse conociendo al otro. Y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde nacimiento casi, más bien hermanos de crianza.
En sus paseos, en sus juegos, en sus otras amistades comunes, parece dominar e iniciarlo todo Joaquín, el más voluntarioso, pero es Abel quien, pareciendo ceder, hace la suya siempre. Y es que a Abel le importa más no obedecer que mandar. Casi nunca riñen. En sus confesiones, dirigidas a su hija, Joaquín dice: ya desde entonces era él simpático, no sabía por qué, y antipático yo, sin que se me alcanzara mejor la causa de ello, y me dejaban solo. Desde niño me aislaron mis amigos. En bachillerato, Joaquín es el empollón, el que va a la caza de los premios, el primero en las aulas, pero fuera de ellas, el primero es Abel. En el patio del instituto, en la calle, en el campo, en los novillos, entre los compañeros. Abel es el que hace reír con sus gracias, con las caricaturas que hace de los catedráticos. Joaquín es mucho más aplicado, pero Abel es más listo. Y esto no hace sino envenenar el corazón de Joaquín. Llega a sentir la tentación de descuidar el estudio y tratar de vencer al otro en el otro campo, pero nadie se ríe de sus chistes. Como suele decirle Federico Cuadrado, sus chistes son de duelo. Concluyeron ambos el bachillerato. Abel se dedicó a ser artista siguiendo el estudio de la pintura y Joaquín se matriculó en la Facultad de Medicina. Veíanse con frecuencia y hablaba cada uno al otro de los progresos que en sus respectivos estudios hacían, empeñándose Joaquín en probarle a Abel que la medicina era también un arte y hasta un arte bella, en que cabía inspiración poética. Otras veces, en cambio, daba en menospreciar las bellas artes, enervadoras del espíritu, exaltando la ciencia que es la que eleva, fortifica y ensancha el espíritu con la verdad. Joaquín dice que él aspira a abrir nuevos caminos. Quiere dedicarse a la investigación científica. Cree que Abel lo que quiere es ganar mucho dinero con la pintura, que se las da de idealista, pero que es muy ambicioso, que siempre ha buscado la popularidad. Abel lo niega y le pide a Joaquín que le hable de su novia. Joaquín está queriendo forzar el corazón de su prima Elena y ha puesto en su empeño amoroso todo el ahínco de su ánimo reconcentrado y suspicaz. Elena le hace sufrir. Te digo que esa mujer me trae loco y me hará perder la paciencia. Está jugando conmigo. Si me hubiera dicho desde un principio que no, bien estaba, pero tenerme así, diciendo que lo verá, que lo pensará, esas cosas no se piensan, coqueta. No es noble jugar así con un hombre como yo, franco, leal, abierto. Pero si vieras qué hermosa está. Y cuanto más fría y más desdeñosa se pone, más hermosa. Hay veces que no sé si la quiero o la aborrezco más. Joaquín propone a Abel presentársela y Abel propone hacerle un retrato. Aquella noche Joaquín duerme mal rumiando lo del retrato, pensando en que Abel Sánchez, el simpático sin proponérselo, el mimado del favor ajeno, va a retratarle a Elena. Se pregunta si encontrará también a Elena más simpático a Abel. Pero a Abel, en principio, Elena le parece una pava real. Dice que como modelo es excelente, con esa boca carnosa y a la vez fruncida, con esos ojos que no miran, con ese cuello y ese color de tez como de india brava. Dice que hay algo en ella de pantera. Empezaron las sesiones de pintura reuniéndose los tres. Elena se posaba en su asiento, solemne y fría, henchida de desdén, como una diosa llevada por el destino. ¿Puedo hablar?, preguntó al primer día, y Abel le contestó: sí, puede usted hablar y moverse. Para mí es mejor que hable y se mueva, porque así vive la fisonomía. Esto no es fotografía, y además no la quiero hecha estatua. Y ella hablaba, pero moviéndose poco y estudiando la postura. ¿Qué hablaba? Ellos no lo sabían, porque uno y otro no hacían sino devorarla con los ojos. La veían, no la oían hablar. A los 2 días, Abel y Elena ya se tutean. Y el primer día que Joaquín falta, hablan de él. Elena dice que es un pelma y Abel le contesta que está muy mal lo que está haciendo con él. Abel le dice que Joaquín es reconcentrado, altivo por dentro, terco, lleno de sí mismo, pero que es bueno, honrado, inteligente y con un brillante futuro, y que además la quiere con delirio. Elena le contesta que no le quiere. Y Abel le dice que entonces tiene que desengañarle y que Joaquín, además, sospecha que está enamorada de otro. Elena dice que si se empeña, acabará por conseguir que se enamore de verdad de algún otro. Aquella tarde no pintó ya más Abel y salieron novios. En 1920, Miguel de Unamuno publica 3 novelas ejemplares y un prólogo.
En el prólogo, Unamuno resume sus ideas básicas sobre la teoría del relato y la creación de personajes. Las 3 novelas cortas se caracterizan por la exploración del mundo interior, la escasez de los elementos descriptivos y la importancia de los diálogos. La primera de las 3 novelas ejemplares es Dos madres. Unamuno cuenta en ella la historia de Raquel, que tiene un solo objetivo en mente, ser madre, y busca la forma de tener un hijo de su hombre, Juan. Es como un anticipo de lo que luego desarrollará en La tía Tula. La segunda novela ejemplar es El marqués de Umbría, que cuenta la historia de ese marqués que después de la muerte de su primera esposa, con la que tuvo 2 hijas, busca una nueva esposa con la finalidad de conseguir un heredero varón. Sin embargo, no lo logra porque su segunda esposa no puede tener hijos. Se centra entonces la historia en las hijas del marqués y en sus amores, y en la llegada al fin de un heredero. La tercera se titula Nada menos que todo un hombre. Cuenta la historia de Julia, la joven más hermosa de la ciudad, que crece en medio de una familia disfuncional que confía en conseguir un buen arreglo matrimonial para Julia con el fin de resolver los problemas económicos de la familia. Así, Julia se casa con Alejandro, un joven adinerado y con pasado incierto. Julia no es feliz, se siente como un trofeo admirado pero no amado. Unamuno aborda aquí temas tan actuales como el machismo, la autoestima y la violencia de género. La fama de la hermosura de Julia estaba esparcida por toda la comarca que ceñía la vieja ciudad de Renada. Era Julia algo así como su belleza oficial, o como un monumento más, pero viviente y fresco entre los tesoros arquitectónicos de la capital. «Voy a Renada», decían algunos, «a ver la catedral y a ver a Julia Yáñez». Había en los ojos de la hermosa como un agüero de tragedia. Su porte inquietaba a cuantos la miraban. Los viejos se entristecían al verla pasar, arrastrando tras sí las miradas de todos, y los mozos se dormían aquella noche más tarde. Y ella, consciente de su poder, sentía sobre sí la pesadumbre de un porvenir fatal. Una voz muy recóndita, escapada de lo más profundo de su conciencia, parecía decirle: «Tu hermosura te perderá», y se distraía para no oírla. En 1921, Miguel de Unamuno publica La tía Tula. El germen de esta novela es la convicción de que las mujeres, custodias de la especie, seres en contacto más directo con el misterio de la vida, atesoran una especial capacidad para el dolor y entienden el amor con otra generosidad, a la vez que intuyen con más sagacidad los abismos del alma. Es la historia de 2 mujeres, Rosa y Gertrudis, a la que todos llaman Tula. Rosa se casa con Ramiro, mientras Tula está siempre vigilante en segundo plano, hasta que Rosa empieza a dar a luz a sus hijos y entonces todo cambia. Esa es la escena que queremos contarles, cuando todo cambia, desde el momento en que Rosa es madre por primera vez hasta que Tula, Gertrudis, se instala en casa de Ramiro. En el parto de Rosa, que fue durísimo, nadie estuvo más serena y valerosa que Gertrudis. Creeríase que era una veterana en asistir a trances tales. Llegó a haber peligro de muerte para la madre o la cría que hubiera de salir, y el médico llegó a hablar de sacársela viva o muerta. Pero al final dio luz a un niño, al que recoge Gertrudis y, como si nunca hubiera hecho otra cosa, lo lava y le envuelve en sus pañales. Luego se la lleva a su padre, que en un rincón, aterrado y como contrito de una falta, aguarda la noticia de la muerte de su mujer. Gertrudis entra feliz a decirle a Ramiro que ahí tiene a su primer hijo. Pero al levantar la vista el padre, libre del peso de su angustia, no vio sino los ojazos de su cuñada, que irradiaban una luz nueva, más negra, pero más brillante que la de antes. Y al ir a besar aquel rollo de carne que le presentaban como su hijo, rozó su mejilla encendida con la de Gertrudis. Ramiro, en el fondo de su alma, se pregunta cuál es la madre. Poco después, Gertrudis pone cuidadosamente el niño al lado de la madre. Le dice a la enfermera que éste se llamará Ramiro, como su padre, y la siguiente, Gertrudis, como ella. Y a partir de entonces, Gertrudis no falta un solo día en casa de su hermana. Ella es quien desnuda, viste y cuida al niño hasta que su madre puede hacerlo. Rosa se repone muy pronto y su hermosura se redondea. Está muy cariñosa con Ramiro, y Gertrudis se ocupa del niño para que la pareja esté a lo suyo. Y así pasa el tiempo y llega otra cría, una niña. Tula va a sus horas para ir enseñando a los niños todo aquello de lo que no se pueden ocupar los padres. A veces llega muy temprano y el niño ya está levantado, pero no sus padres. Y eso reafirma a Tula en que en esa casa hace mucha falta. Rosa empieza a quejarse de su fecundidad cuando se queda embarazada por tercera vez.
El embarazo fue molestísimo para la madre y tenía que descuidar más que antes a sus otros hijos, que así quedaban al cuidado de su tía, encantada de que se los dejasen. Y hasta consiguió llevárselos más de un día a su casa, a su solitario hogar de soltera. Y los pequeñuelos se apegaban con ciego cariño a aquella mujer severa y grave. Ramiro está malhumorado en los últimos meses de los embarazos de su mujer, y a Gertrudis ese mal humor le sienta fatal. Ramiro le dice que ha hecho muy bien en no casarse y ella le contesta que a lo mejor todavía se casa. Y Ramiro lo pone en duda porque cree que Tula no tiene afición a ello, a lo que Tula contesta que lo que no va a hacer es buscar novio, que la mujer tiene que esperar y ser elegida, y a ella le gusta elegir, pero no ser elegida. En ese momento aparece Rosa. Está agotada y se deja caer en el sillón. Y es que Rosa está cada vez peor. No consigue recuperarse del último parto, tanto que un día el médico dice que se va. Ramiro vaga por la casa como atontado, presa de extraños remordimientos y de furias súbitas. Además, cree que Rosa no hace nada por vivir, como si se le hubiera metido en la cabeza que tiene que morirse. Y si sigue así, se morirá. La pobre Rosa vive como en sueños, en un constante mareo, viéndolo todo como a través de una niebla. Una tarde llamó a solas a su hermana y en frases entrecortadas, con un hilito de voz febril, le dijo, cogiéndole la mano: «Mira, Tula, yo me muero y me muero sin remedio. Ahí te dejo mis hijos, los pedazos de mi corazón, y ahí te dejo a Ramiro, que es como otro hijo. Créeme que es otro niño, un niño grande y antojadizo, pero bueno, más bueno que el pan. No me ha dado ni un solo disgusto. Ahí te los dejo, Tula». Tula le dice que a sus hijos no les va a faltar madre mientras ella viva, y entonces Rosa le pide que sus hijos nunca tengan madrastra. Tula no entiende lo que quiere decir su hermana. Rosa le pide que sea ella la que se case con Ramiro, pero Tula le dice que a sus hijos no les faltará madre, pero lo de casarse con Ramiro, nada. Rosa se desvanece poco después. Cuando viene su marido y entra a verla, sale del cuarto desencajado y pálido como un cadáver. Ya han pasado 3 amas de cría y ninguna funciona, y mientras Rosa se está muriendo, su hijo tiene hambre. Gertrudis lo sostiene a biberón. Hasta el día siguiente no vendrá otra. Ramiro se preocupa por el niño, pero Tula le dice que se vaya con Rosa para que se muera a su lado. Ramiro se fue. Gertrudis tomó a su sobrinillo, que no hacía sino gemir. Encerróse con él en un cuarto y, sacando uno de sus pechos secos, uno de sus pechos de doncella, que arrebolado todo él le retemblaba como con fiebre. Le retemblaba por los latidos del corazón, era el derecho. Puso el botón de ese pecho en la flor sonrosada pálida de la boca del pequeñuelo, y este gemía más estrujando entre sus pálidos labios el conmovido pezón seco. Gertrudis aprieta como una loca al niño en su seno mientras piensa que es un milagro. Pero cuando oye pasos y alguien llama a la puerta, se mete el pecho, lo cubre, se enjuga los ojos y sale a abrir. Es Ramiro. Rosa ha muerto. Poco después, Gertrudis le dice a Ramiro que va a levantar su casa y se va a ir a vivir con él y con sus hijos. Ramiro no hace más que suspirar y decir que pobre Rosa, pero Gertrudis le dice que ahora los pobres son los niños y es en ellos en quienes hay que pensar. Y le dice a Ramiro que se entretenga, que salga después de cenar, como salía de casado, y que no vuelva a casa hasta que sienta sueño. Y por las mañanas, luego de haberse levantado Ramiro, iba su cuñada a la alcoba y abría de par en par las hojas del balcón diciéndose: «Para que se vaya el olor a hombre». Y evitaba luego encontrarse a solas con su cuñado, para lo cual llevaba siempre algún niño delante. El 5 de enero de 1924, Miguel de Unamuno da la primera de 3 conferencias republicanas contra Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera. Estas 3 conferencias, realizadas todas en Bilbao, lo llevan al destierro, a Fuerteventura, en febrero de 1924. Unamuno tiene 59 años cuando llega a Fuerteventura, acompañado por el político, abogado y periodista Rodrigo Soriano. No hay que olvidar la faceta de poeta de Miguel de Unamuno. Fue un poeta muy prolífico que publicó a lo largo de su vida 8 poemarios que fueron reunidos en un cancionero en 1953. Como muestra de esa poesía, este romancero del destierro de 1928. Me destierro a la memoria. Voy a vivir del recuerdo. Buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia, que es enfermedad la vida, y muero viviendo enfermo. Me voy, pues, me voy al yermo, donde la muerte me olvida. Y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi desierto. Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos.
Aquí os dejo mi alma, libro. Hombre, mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo lector, que en ti vibro. Esta etapa para Unamuno es complicada, echa de menos su casa y su familia, pero a la vez le gusta Fuerteventura, el clima, el paisaje, la comida de la isla. En julio de ese mismo año es indultado, pero decide irse a Francia, primero a París y luego a Hendaya. Se queda allí hasta que cae el régimen de Primo de Rivera y al volver a Salamanca es recibido de forma apoteósica. Os dije que volvería, no con mi libertad que nada vale, sino con la vuestra. Lo que se presenta en España no es un problema político, sino un problema ético y de dignidad. En 1925 publica en francés La agonía del cristianismo, uno de sus ensayos capitales, que no aparece en castellano hasta 1931. Y en 1927 aparece Cómo se hace una novela, un análisis en profundidad de la novela unamuniana. En 1930 publica la maravillosa San Manuel Bueno Mártir, en la que cuenta la historia de un cura que no logra creer en lo que predica. Este es el comienzo de la novela. Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor San Manuel Bueno, que fue en esta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y solo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma. La historia la cuenta Ángela Carballino, aunque tiene mucho protagonismo Lázaro, su hermano, a quien Manuel Bueno enseña todo lo que sabe. Y cuando el santo muere, es Lázaro quien cuenta a su hermana el secreto de Manuel al final de la novela. Él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado. Me decía. Él me dio fe. ¿Fe? Le interrumpía yo. Sí, fe. Fe en el consuelo de la vida. Fe en el contento de la vida. Él me curó de mi progresismo. Porque hay, Ángela, dos clases de hombres peligrosos y nocivos. Los que, convencidos de la vida de ultratumba, de la resurrección de la carne, atormentan como inquisidores que son a los demás, para que, despreciando esta vida como transitoria, se ganen la otra. Y los que, no creyendo más que en este... ¿Como acaso tú? Le decía yo. Y sí, y como don Manuel, pero que no creyendo más que en este mundo, esperan no sé qué sociedad futura y se esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de creer en otro. De modo que hay que hacer que vivan de la ilusión. El 12 de abril de 1931, en las elecciones municipales, triunfa en Salamanca la coalición republicano-socialista y Unamuno sale elegido concejal. 2 días más tarde, el 14 de abril, encabeza la manifestación que sale de la Casa del Pueblo al Ayuntamiento. A las 6:15 de la tarde, Unamuno proclama la República y pronuncia un emocionado discurso lleno de interrupciones por los vítores de la multitud. Hoy comenzó una nueva era. Y terminó una dinastía que nos ha empobrecido, envilecido y entontecido. La actividad política de Unamuno es frenética. Es nombrado alcalde perpetuo de Salamanca y rector de la universidad, luego diputado. Un grupo de intelectuales le propone como presidente de la República, pero un año después, Unamuno se muestra desilusionado con la República. Se suceden además varias tragedias familiares, como la muerte de su hija Salomé y la de Concha, que ha sido 43 años su mujer y que le ha acompañado durante 65 años. En enero de 1935, el claustro de la Universidad de Salamanca acuerda pedir el Premio Nobel de Literatura para Unamuno. Ahora se han conocido las maniobras ejercidas por el Tercer Reich para evitar la concesión del Premio Nobel de Literatura a Miguel de Unamuno. De hecho, en 1935 queda desierto el Premio Nobel de Literatura, hecho inaudito. En la celebración de la Fiesta de la Raza, el 12 de octubre de 1935, Unamuno habla sobre un tema que le ha interesado desde siempre. Raza empieza a querer significar lo que significa en la actual Alemania la del racismo, la del arianismo, la de ese venenoso concepto de los arios, con su secuela de antisemitismo y otros antis tan salvajes como este. Algo mejor habría estado llamarla la fiesta de la lengua. El español de España es también el español de América y el español del extremo de Asia. Salamanca es ocupada por los militares sublevados en las primeras horas del domingo 19 de julio de 1936. Empiezan las detenciones y, entre otros, es detenido el alcalde Casto Prieto, muy amigo
de Unamuno, que cree que el golpe de Estado que se está produciendo es uno de los típicos pronunciamientos militares del siglo pasado y piensa que una vez restablecido el orden se convocarán elecciones. Cuando el cuerpo de Casto Prieto es encontrado en una cuneta, Unamuno queda conmocionado. Pero tras el asesinato de Lorca, los golpistas explotan una supuesta adhesión de Unamuno, que es destituido como rector vitalicio por hazaña, pero días más tarde es restituido por los golpistas. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la universidad, Unamuno tiene que presidir el acto literario de exaltación de la fiesta de la raza. En la mesa presidencial está Carmen Polo de Franco, Unamuno, el obispo de la ciudad y el general Millán Astray. Es difícil saber qué se dijo exactamente en ese acto. Somos todos españoles. Y yo, que soy vasco por los 4 costados, he venido a Castilla a enseñar el castellano en esta universidad. En este torbellino de locura colectiva, hace falta imponer una paz verdadera de convencimiento, pues no se oyen sino voces de odio y ninguna de compasión. Hoy no celebramos una fiesta étnica, celebramos el Día de la Lengua. Eso sí es imperio, el de la lengua española, hablada por Rizal, tan español como sus verdugos. Parece que fue la mención de Rizal, el líder independentista filipino por el que Unamuno sentía una gran admiración y contra el que había luchado Millán Astray en su juventud, lo que provocó la cólera de este militar. Unamuno había empezado a escribir un texto titulado El resentimiento trágico de la vida. Allí recuerda que las palabras de Millán Astray fueron «Muera la intelectualidad y viva la muerte». El caso es que Unamuno sale entre gritos de arriba España y brazos en alto. Queda confinado en su casa. 8 días antes de su muerte, dona su biblioteca personal a la Universidad de Salamanca y fallece en su casa el 31 de diciembre de 1936. Las razones de su muerte no están nada claras. Jamás se realizó ninguna autopsia. Los falangistas se apropiaron de su entierro, pero sus libros fueron perseguidos por los golpistas y censurados por la Iglesia. De Miguel de Unamuno nos queda su obra, su firmeza, su talla intelectual, sus palabras, tan válidas entonces como ahora. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Y eso que algunos llaman sin ningún fundamento la anti-España, es tan España como la otra. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Miguel de Unamuno. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Laura Carrero del Tío y Pablo Martínez Google, y la colaboración de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Cadena SER. La radio.